Listo. Vamos entonces a comenzar, ¿cierto? Vamos a hacer entonces las búsquedas por estados emocionales. Igual si los compañeros van ingresando, también se les va a permitir entonces el acceso a esta capacitación. Discúlpenme un segundo, desactivo los audios. Listo. Listo, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por una búsqueda en Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a hacer todas las búsquedas de información en Google, desde búsquedas personales del día a día o incluso ya búsquedas académicas o búsquedas laborales. En este caso, vamos entonces a buscar por un tema sugerido, que es estados emocionales. ¿Por qué quiero empezar por acá? Porque quiero que miremos el impacto de los resultados desde la web general, ¿cierto? Desde un navegador tan amplio como es Google y ya llegar entonces a la parte específica de las bases de datos y las herramientas que ella nos brinda. Ya buscamos entonces en Google estados emocionales, ¿cierto? Yo no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen a mí cuando hago una búsqueda acá en Google, ¿cierto? Muchas veces los trabajos que tenemos, los temas que tenemos, los buscamos acá, nunca vamos a revisar todos los miles o los millones de resultados que me aparecen desde la web general y muchas veces abrimos entonces los primeros 3, los primeros 5 documentos, ¿cierto? Los primeros 5 resultados. Hago una pequeña aclaración acá y es que todas las fuentes de información sirven o no sirven de acuerdo a mi criterio personal, ¿cierto? Pero hay fuentes confiables y fuentes que no son tan confiables. Sin embargo, entonces nosotros somos quienes definimos cuáles son las que vamos a utilizar. Ahora en este momento Wikipedia, porque esta es una de los primeros resultados que siempre me aparecen. Miren que en este momento tiene ya la información más organizada. Esa información les cuento que ya es revisada por los administradores de la página, teniendo en cuenta que Wikipedia es una enciclopedia libre en la cual cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, ¿cierto? Yo sin ser experta en el área o en un tema podía llegar entonces a modificar un montón de cositas. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Porque muchas veces estamos haciendo una búsqueda quizá un poco compleja, que de pronto no tengamos buenos resultados en el momento de hacerlas en los navegadores o en las bases de datos correspondientes, y Wikipedia de pronto nos puede dar un panorama de qué me están hablando. Pero miren que, por ejemplo, para yo hacer una referencia bibliográfica, para yo decir de dónde saqué la información, no es lo mismo yo decir que saqué, pues que yo construí un ensayo, que yo construí un artículo, que yo construí mi trabajo final del semestre en una revista académica, a mostrar que lo saqué de una página como lo es Wikipedia, como es, por ejemplo, Rincón del Vago, ¿cierto? Entonces, las fuentes de información, miren que, por ejemplo, esta no es confiable, entonces, por lo que muchas personas ingresan acá información. Ya los administradores de la página lo están corroborando junto con la referencia bibliográfica, ¿cierto? Que tenga entonces sentido lo que incluyen o modifican de acuerdo como a estas referencias. Puedo yo también acudir entonces a ellas esperando encontrar el documento original, ¿cierto? La investigación primaria, porque miren que, por ejemplo, una página como estas funciona como un teléfono roto, ¿cierto? Muchas personas van e incluyen en la pequeña frase, el pequeño párrafo de lo que entendieron sobre un tema, pero quizá al nosotros revisar la publicación original, la investigación, podemos entender el tema de una forma más amplia o una forma más específica, ¿cierto? Sin caer entonces acá como a opiniones y a cosas que entendieron otras personas. Listo. Otra de las páginas que a mí me suelen aparecer de primeras
son diferentes blogs. No sé si de pronto acá tengo uno, pero los blogs, digamos que también funcionan un poco similar a estas enciclopedias en el hecho de que no hay expertos en el área revisando la información, ¿cierto? El blog, por ejemplo, yo también podría en mi blog personal o mi blog académico hacer un escrito sobre un tema que quizá yo no tenga tanta información sobre esto, no lo entienda de forma tan amplia, y como nadie me lo está revisando, pues es muy probable que muchas personas utilicen como esta fuente de información. ¿Qué hay que cuestionar de pronto cuando abramos los blogs? Los daticos que me muestre la página, ¿cierto? Si tienen un título, si tienen un autor, si tienen un año y si tienen referencias bibliográficas. Hay unos blogs que sí tienen estos daticos y es muy fácil para mí entonces hacerle la referencia bibliográfica, poder recuperar el documento, porque pues una simple página, una URL, en cualquier momento deja de existir. Y entonces con estos datos puedo recuperar la información. Cuando un blog, por ejemplo, no tiene una referencia bibliográfica, yo podría pensar que esta persona que lo escribió sabe mucho del tema o esta persona se puede estar incluso inventando todo eso. ¿Qué hago yo cuando abro, digamos, páginas como esas, ¿cierto? Como los blogs, como las enciclopedias de acceso abierto, muchas otras páginas que me aparecen a mí de primeras, ni siquiera es porque sean como las más consultadas o las más importantes, sino porque muchas de ellas también están pagando por aparecer de primeras. Entonces, cuando yo busque, digamos, esta información así en Google general, ¿cierto? Que hay fuentes confiables y fuentes no confiables, me debo de fijar entonces que tenga estos daticos para hacer la referencia bibliográfica y además corroborar la información junto con otro montón de páginas. Les cuento incluso que yo tengo una mascotica, yo estuve buscando acá en Google general esa información porque no necesitaba información académica, abrí un blog que todo el blog era especializado pues como en ese animal y cuando fui como a corroborar la información de las dietas que deberían de tener estos animalitos, pues me puse a mirar otras páginas de veterinarios, otros tipos de blogs y demás, vi que ese blog me estaba diciendo todo lo contrario, o sea, me estaba dando mucha información de un montón de comida tóxica para ese animal. Entonces no quedarnos con una sola fuente de información, sino entonces corroborar con varias. Voy a abrir en este momento otra pestaña y voy a buscar Google Académico. ¿Por qué voy a buscar Google Académico? Vamos a hacer entonces la misma búsqueda, ¿cierto? Estados emocionales. Y miren la diferencia de resultados. Acá en Google General tengo 155 millones de resultados y en Google Académico o en Google Scholar tengo solo 619.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que ya me bajó entonces muchos millones de resultados. ¿Cuál es la ventaja que me está mostrando acá Google Académico? Que todas estas fuentes de información, todos estos resultados son confiables. Son de revistas científicas, son de bases de datos de acceso abierto, hay otras bases de datos que te piden pagar por la información, pero allí es entonces cuando recurrimos a las bases de datos que tiene suscritas el tecnológico, ¿cierto? Acá me aparecen también repositorios, me aparecen blogs, videos, libros, capítulos de libros, un montón de formaticos en un montón de páginas, ¿cierto? Pero miren que entonces son fuentes confiables, páginas enfocadas en la investigación y en la educación y las revistas pues, científicas. Listo. Entonces, un primer filtro, por así decirlo, entonces ya sería buscar en Google Académico. Resulta que cuando yo busco en esta barrita de, pues donde pongo las palabras clave, el navegador me va a recuperar a mí los resultados por todas y cada una de las palabras juntas o separadas.
Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar los conectores. Esos de, la, los, con, para, ¿cierto? Muchas veces entonces escribimos la pregunta completa que el docente de pronto quiere que nosotros encontremos para la clase siguiente y nosotros escribimos todo allí. Y cuando miramos los resultados, hay documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que estoy buscando, pero es porque dentro del documento se repiten mucho estos conectores, ¿cierto? Entonces, por eso me los recupera. ¿Yo qué hago? Bueno, como les dije, acá entonces me aparecen resultados por las búsquedas de las palabras juntas o de las palabritas por separado, ¿cierto? Acá miren que entonces me las está buscando por separado. Tengo acá pues estados emocionales, ¿cierto? Muchos documentos de estados emocionales, pero miren que acá, por ejemplo, tengo inteligencia emocional y depresión o psicología de las emociones positivas, ¿cierto? Si a mí esto no me interesa, no me interesa que se hable de lo emocional en otros contextos, sino que quiero saber exactamente los estados emocionales o el término específico que yo quiera, voy a incluir unas comillas. Voy a encerrar entonces los términos específicos entre comillas y de esta manera entonces no me empieza a aparecer resultados encontrándome las palabritas por separado, sino las palabras juntas. En este caso, de 619.000 resultados, ya tengo 43.200. Hago otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo acá ingeniería agroambiental, ¿cierto? Y lo busqué sin las comillas, me va a aparecer un montón de resultados por la palabra ingeniería y otros por la palabra agroambiental. Y entre las palabras de ingeniería me aparecería ingeniería de software, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, ingeniería de software y otro montón de ingenierías que a mí no me interesan. Entonces, término específico lo buscamos entre las comillas. Resulta que en este ladito izquierdo me van a aparecer a mí los diferentes filtros. En las bases de datos, entonces me aparecen muchos más filtros. En este caso solo tengo filtros por año. Las bases de datos me permiten filtros por país, filtro por área del conocimiento, por palabras clave, filtros por autores, o si yo quiero mirar una revista, o si yo quiero mirar trabajos de grado, ¿cierto? En este caso solo tenemos eh, filtros por año. Voy a seleccionar acá en intervalo específico para poner de qué año a qué año quiero encontrar la información. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, a menos que el tema, digamos, sea muy actual o últimamente se haya hecho muchas investigaciones y mucho desarrollo sobre el tema, se buscaría por los últimos 3 años. En este caso, entonces vamos a buscar estados emocionales, ¿cierto? Que me recupere entonces los documentos de ese término y del 2015 al 2020. Y miren que de 43.000 resultados ya tengo 16.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero recuerden que empezamos con 155 millones de resultados. Listo. Ahora, como les dije, en las bases de datos aparece otro montón de filtros que yo puedo incluir. En este caso no los tengo. ¿Qué puedo hacer? Puedo escribir a un lado del término específico entre las comillas lo que yo quiera saber. Entonces, de los estados emocionales, yo quiero saber, digamos, casos, ¿cierto? Puedo escribir la palabra casos y me recupera entonces el término específico, pero que también incluya la palabra que le puse a un lado. En este caso me disminuyó muy poco. Vamos a buscar uno de los filtros que yo suelo utilizar, que es el de Colombia, pues a mí me interesa saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia. Y miren que ya tengo entonces 11.100 resultados. Se supone que entonces con el uso de las comillas me aparece entonces el término específico, pero que además tenga la palabra Colombia. Si yo entonces tengo todas estas palabras
así solitas, ¿cierto? Sin las comillas, por Colombia me aparecerían muchísimos resultados que me hablen sobre gastronomía, sobre política, sobre religión, sobre cultura y sobre un montón de cositas. Sin embargo, en este momento veo que tengo una dificultad y es que por Colombia sí me apareció como otros resultados, pero es porque dentro de su contenido apareció también estados emocionales, ¿cierto? Pero igual mire que siempre que hacemos una investigación, siempre entramos entonces a esta dinámica de prueba-error, ¿cierto? Y a mirar de pronto qué es lo que queremos. Mientras yo sea más específico con la búsqueda que estoy haciendo y con lo que quiero encontrar, esta palabra adicional haría entonces que me disminuya entonces a muy poquitos resultados, pero encontrando títulos muy puntuales, ¿cierto? A mí no me sirven 10 resultados que no me digan nada, a mí me interesan así sea 2 o 3 que me digan mucho exactamente del tema que estoy buscando. Listo. Voy a dejarlo entonces así, estados emocionales y psicología, ¿cierto? Para que entonces me los relacione por el área del conocimiento. Listo. Bueno, me aparecen entonces acá los diferentes resultados y hay un valor agregado que tiene entonces cada uno de estos resultados y es que debajo de cada uno hay unas comillitas. Estas comillitas me dicen citar, pero igual si yo selecciono esta opción, me muestra la referencia bibliográfica automática en 3 normas diferentes. Y acá, por ejemplo, tengo la norma APA, que es la que más se utiliza, ¿cierto? La que más utilizamos. Esta referencia automática es confiable, podríamos copiar y pegarlo. Miren que entonces me organiza la información, me organiza entonces el apellido del autor, me pone sus iniciales, me organiza también la puntuación. Miren que entonces acá el año lo tengo entre paréntesis, me aparece el título, incluso me aparece el nombre de la revista en cursiva, ¿cierto? La norma dice eso, entonces miren que esto me organiza eso, ¿cierto? El número del volumen, el año, las páginas. Entonces, según la norma APA, depende del formato del documento, todo se va a referenciar diferente. Entonces, un artículo de revista se va a referenciar diferente a un libro, diferente a un blog, diferente a una página web, diferente a un ensayo, entre otro montón de formatos. Y esta opción, miren que entonces me lo organizan de acuerdo entonces si es un libro o si es un documento en PDF o está en alguna revista científica. Listo. Resulta que a veces nosotros también estamos haciendo, digamos, una búsqueda y encontramos el título perfecto que necesitamos para nuestro trabajo. Pero en el momento en que vamos a abrir el documento, no nos permite ingresar porque tenemos que ser estudiantes de alguna universidad a nivel pues, nacional o internacional. Y como no tenemos el acceso a esa universidad, ¿qué hacemos? Acá, debajo también de cada uno de los resultados hay algo que se llama versiones. Estas versiones me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentre guardado el documento. Entonces, de esta forma podría yo encontrar que uno de las páginas donde está me permite entonces leer el documento a texto completo de forma pues gratuita, ¿cierto? En acceso abierto. O en una de estas opciones me muestre que tiene alguna de las páginas que está entonces en alguna de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. En este caso, miren que está en Procast, está en esta, está en EBSCOM, ¿cierto? Están en varias que nosotras tenemos. Ya les voy a mostrar entonces la ruta de acceso para ingresar a estas bases de datos y cómo buscaríamos en ellas. Porque, por ejemplo, desde esta búsqueda que estamos haciendo en Google Scholar, ¿cierto? Que ya abrimos las versiones porque supuestamente no podríamos ingresar.
Si yo intento ingresar desde acá, a mí igual me va a pedir que pague por el documento, o sea, un artículo que puede estar valiendo entre $7 y $70 o quizá más, depende de la importancia de la información que tenga allí. Entonces, yo tendría que tener claro, es el título que encontré, pero ya les voy entonces a mostrar la forma en la que podemos acceder a la información. Eso, bueno, cuando no me aparezca a mí esa opción de las versiones, es porque es la única página donde está guardado el documento. Esto sería, digamos, todo lo que tengo para mostrarles desde Google Académico, ¿cierto? Desde la web general, miren que ya de 155 millones llegamos a 16.000, teniendo en cuenta que yo no soy pues, experta en el área de ustedes, no soy experta en el tema que estamos buscando, pero de igual forma miren que podía hacer diferentes filtros que me ayudaban entonces a especificar un poco esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, alguna sugerencia, alguna opinión? ¿Continuamos con el mismo tema? ¿Lo cambiamos? Podemos dejar el mismo tema porque es interesante mirar cómo se ve desde todos los escenarios por los que se puede buscar. Listo. Voy a abrir entonces otra pestaña y voy a abrir tda.edu.co. Acá entonces les voy a mostrar las dos rutas de acceso que tenemos entonces para ingresar. Una de ellas es ingresar por usuarios, entonces abrimos tda.edu.com, abrimos este menú de usuarios y seleccionamos Campus TDA. En el campus nosotros ya tenemos entonces un usuario asignado y tenemos entonces una contraseña también que nosotros pusimos, que nosotros modificamos. Bueno, ahí me disculpan, el internet está un poco lento el día de hoy. Bueno, tengo dificultades para ingresar al campus, pero una vez yo tenga el campus abierto, es la única opción que me va a aparecer a mí en la parte superior derecha, ¿cierto? A ustedes les aparece entonces un fondo blanco con el logo del tecnológico, pero entonces al ladito derecho es la única opción que me aparece y dice bases de datos y libros electrónicos. Voy a mostrarles entonces una segunda ruta, porque miren que muchas veces el campus de pronto tiene dificultades, está colapsado por la cantidad de personas que están allí revisando información, o de pronto le están haciendo actualizaciones a la plataforma, ¿cierto? Y yo necesito buscar en las bases de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar entonces por tda.edu.com e ingreso por este menú de micrositios e ingreso a biblioteca. Allí entonces voy a mirar todos los servicios que me ofrece la biblioteca. Listo. Una vez entonces acá en biblioteca, miren que estas diferentes fotos me muestran diferentes servicios que la biblioteca me ofrece. En este caso, esta, bases de datos y libros electrónicos en suscripción, renovación de libros, consulta de materiales bibliográficos. Acá también encuentro bases de datos gratuitas, ¿cierto? Allí podría yo mirar el listado de las bases de datos y quizá encontrar unas que sean especializadas y demás. Voy a bajar entonces más la página. Estos diferentes cuadros también son entonces los diferentes servicios que presta la biblioteca, incluyendo información como misión, visión, algunas guías. Y si sigo bajando, entonces también me puedo encontrar con algunas novedades que haya creado entonces la biblioteca. Por ejemplo, este blog que surgió en los tiempos de pandemia. Y listo. Voy a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción.
La idea entonces de las búsquedas es muy similar desde lo que vimos ahorita, entonces desde de lo que es Google y de lo que pueden ser estas bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entonces de estas en suscripción y las que están gratuitas? Que estas en suscripción, el tecnológico entonces está invirtiendo dinero en ellas, porque muchas veces revistas que están muy bien rankeadas en este tema de investigación, autores que son de pronto muy buenos en un tema, que también están publicando muchas actualizaciones sobre esto, publican entonces en estas revistas importantes y estas revistas tienen su suscripción a estas bases de datos, ¿cierto? Igualmente, yo encuentro en acceso abierto mucha información actualizada de muchos temas, pero por cuestión de calidad, pues ya en el tema de investigaciones y demás, muchos de ellos publican entonces en estas bases de datos, ¿cierto? Pero ya saben entonces que las fuentes de información yo las utilizo de acuerdo a mis necesidades de información y a qué tan específico, qué tan especializado quiero encontrar eso. Bueno, acá en bases de datos en suscripción, me muestra las bases de datos separaditas, me muestra videos de ayuda para buscar en ellas y me muestra un link supuestamente directo a ellas. Pero si yo selecciono acá cualquiera de estas, me manda a una plataforma en las que las puedo encontrar todas en un listado y puedo entonces buscar en todas ellas. Cuando yo abro la opción desde el campus, ¿cierto? Que les digo que es la única opción que me aparece a mí en la parte derecha. Cuando yo selecciono esa opción, me abre directamente esa plataforma sin necesidad, pues, como de tantos clics que dimos buscando la opción de bases de datos. Entonces, con el campus abierto, la única opción a mano derecha, me abre esa misma plataforma. Ingresamos con el mismo nombre de usuario con el que ingresamos al campus, pero en contraseña no ingresamos con la misma. Acá ingresamos con el documento de identidad. Miren que incluso al principio acá nos salió una notica donde nos especificaban eso, porque eso fue como un cambio que hubo desde principios de este año. Entonces acá ingresamos con el documento de identidad. Y acá entonces ya tenemos el acceso a todas las bases de datos y podemos hacer búsquedas en todas estas bases de datos. El caso que les comentaba ahorita, ¿cierto? Que por ejemplo encontramos un documento que vimos que estaba en EBSCO, que estaba en ProQuest, que estaba por ejemplo en esta. Ya nosotros con ese título podemos venir directamente a la base de datos desde la ruta de la página del tecnológico para poder acceder a este documento. Porque de alguna forma esta plataforma, pues las plataformas de las bases de datos reconocen entonces también las rutas de acceso y de esta forma entonces no nos pedirían pagar por la información. No sé, rápidamente les voy a mencionar de pronto cuáles bases de datos pueden servir, digamos, para el área del conocimiento de ustedes. Sin embargo, también en el canal de YouTube donde vamos a subir esta grabación, también hay un video donde clasifica las bases de datos diciéndome cuáles son de libros, cuáles son multidisciplinares, cuáles son especializadas. Igual, miren que encima de cada uno de los cuadritos hay también una pequeña descripción, pero entonces acá se las voy a mencionar rápidamente. El libro y bibliotecnia, estas dos primeras bases de datos son de libros electrónicos, son multidisciplinares. Hago la aclaración de que en cada una de las bases de datos vamos a encontrar información diferente. Si yo estoy buscando un libro en el cual apoyarme, ¿cierto?, para un tema, si por ejemplo en bibliotecnia yo no encontré información o solo encontré 2 libros o solo encontré 5 libros, pero yo necesito otros títulos, puedo entonces revisar, por ejemplo, esta otra base de datos y encontrar, por ejemplo, 10, encontrar 20, ¿cierto? Entonces en cada uno encuentro información distinta. Entonces, estos primeros dos son de libros electrónicos, este de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel, son bases de datos especializadas en el comercio internacional.
Este sí da entonces datos muy puntuales sobre el comportamiento de exportaciones e importaciones de productos o los ingresos de las empresas y demás. Ambientalex, legex.info y saludlegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental entonces se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero esta de legex.info encuentra información de todas las áreas. Si ustedes están trabajando un tema que necesiten soportarlo a partir de una ley, de una norma, de un artículo, pueden entonces buscarlo acá, que acá entonces aparece información de todas las áreas del conocimiento. Listo, este de Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas 6 bases de datos son multidisciplinares. Acá es donde sí o sí voy a encontrar información de lo que estoy buscando y pasa lo mismo entonces con lo que les mencionaba de los libros. Si acá en Springer yo estoy buscando un tema y por ejemplo solo encontré 2 documentos, solo encontré 5 artículos, ¿cierto? Así súper específicos, pero yo necesito más o quiero mirar más, puedo, por ejemplo, mirar en Procast, puede que acá me aparezcan 50, puede que me aparezcan 100, y en EBSCO pueden que me aparezcan 200, y en Science Direct pueden que me aparezcan 2, ¿cierto? O sea, todo varía mucho en cada una de las bases de datos. Entonces, la idea es que nosotros busquemos títulos muy específicos, entonces, para ir directo al grano con lo que estamos estudiando, con lo que estamos aprendiendo y así poder generar entonces nuevo desarrollo sin repetir, digamos, lo mismo que publican otro montón de personas, sino como ir hasta lo más actualizado o lo más específico, de acuerdo pues como a la necesidad que yo tenga. La única variación de estas 6 bases de datos multidisciplinares es que en Scopus es una base de datos referencial. O sea, acá me va a aparecer información básica del documento, pero nunca me lo recupera a texto completo. Entonces acá en Scopus yo encuentro un título, los datos de la revista, yo encuentro el autor, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas, pero recuerden que nunca voy a recuperarlo completo. Cuando yo encuentro un título acá, porque Scopus es una de las bases de datos que más filtros tiene, ¿cierto? Y este me busca información de alta calidad, tanto de acceso abierto como de acceso cerrado. Entonces, una vez yo tengo el título que me interese, puedo buscarlo entre las comillas en Google Académico y este ya me indicaría dónde se encuentra. O pues igual, ahorita si quieren lo miramos, este me permite, pues Scopus me permite también hacer como unas estadísticas sobre el comportamiento que ha tenido un tema de acuerdo a diferentes filtros o a diferentes categorías y ya lo vamos entonces a mirar. Voy a terminar entonces acá de mencionarlas. Esta de Bilex y de Notinet son bases de datos también normativas junto con legex.info. También son pues agrupa diferentes áreas del conocimiento en toda la parte legal de jurisprudencias, normativas, artículos y demás, pero la variación que tienen de pronto es como la plataforma, ¿cierto? En cuál de ellas me parece de pronto más amigable buscar, de pronto el valor agregado que tengan unas, si es que unas tienen de pronto más libros que la otra, o que una permite escuchar el audio y el otro no, ¿cierto? Entonces ahí podríamos, no sé, comparar y revisar cuál nos gusta más. Este de Magisterio realmente es una editorial de educación y pedagogía, entonces en esta base de datos como que guardan todas estas publicaciones, es aplicada entonces a cualquier área del conocimiento. Yo también me he encontrado acá con temas incluso de ingeniería, ¿cierto? Para cómo se debe aplicar, digamos, X temas de ingeniería en la educación, cómo relacionarla con la pedagogía, cómo enseñarla y asimismo con otro montón de áreas. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que las dos primeras. Recuerden que si en una yo encuentro 2 libros, 3 libros o no encontré ninguno, puedo buscar en el otro o puedo buscar en el otro.
Y la variación que tienen estos libros electrónicos, aparte de que encontramos información diferente, títulos diferentes, son las herramientas que me ofrecen, ¿cierto? Como si puedo acercar más la pantalla, pues la letra del documento, si puedo alejarlo, si puedo leerlo, si puedo subrayar, si puedo hacer anotaciones, o sea, otro montón de cositas. Atos Visibility es una base de datos que me busca pues, títulos muy puntuales en diferentes bases de datos y Harvard Uso. Esta me pide entonces un correo y una contraseña para ingresar. Acá igual encima de este cuadrito aparece la información y esta se enfoca mucho como en el área de tecnología, de comunicaciones y de información. Entonces, propongo que la primera búsqueda que hagamos sea entonces en una de las bases de datos multidisciplinares que nos permite entonces recuperar el documento a texto completo. Ya ustedes me dirán si entonces hasta el momento tienen alguna duda o quieren sugerir alguna base de datos para que empecemos por ella. Veo que acá en el chat hay algo, déjenme leer. Qué pena. Listo. El ingreso a libros relacionados con mi tema de investigación, pero pide pagar por él o ingresar con cuenta. La cuenta que utilicé para ingresar a la base de datos es la misma para las páginas. Listo. Sí, cuando yo estoy entonces en esas bases de datos, la mayoría me permiten incluso leer y descargar directamente con el simple hecho, pues como de haberme logueado en esta plataforma de las bases de datos. Sin embargo, por ejemplo, la universidad no paga, digamos, por todo el contenido que tiene una base de datos, sino que paga por X cantidad de documentos de diferentes áreas, ¿cierto? Esto es proporcional como a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de programas relacionados con el área y demás. Entonces, cuando ustedes en algún momento con estas bases de datos, ¿cierto? Sea de libros o sea, digamos, de los artículos, les piden que creen un usuario o que si tienen un usuario para acceder a el contenido, para acceder a la información, pueden tranquilamente generar el usuario con el correo institucional, ¿cierto? El @tda.edu.co, el @correo.tda.edu.co, incluso como egresados también tienen el derecho entonces de ingresar a estas bases de datos y de poder revisar entonces estos documentos. Entonces, en algunos documentos que de pronto les pidan crear un usuario, lo pueden crear con el correo institucional y no tienen que pagar plata. Si a ustedes en algún momento estas bases de datos les piden entonces que paguen por la suscripción o que paguen por la información o tengan otro tipo de dificultad, me pueden escribir a mí porque básicamente son errores de estas plataformas, pero que se pueden solucionar entonces al notificarlas. Vi que una compañera está levantando la mano. Dime. Buenas noches, sí. Tengo una inquietud. Estaba mirando, por ejemplo, la base de datos de ebooks, ¿cierto? Y dice que son copias disponibles para lectura en línea. Es decir, que se pueden agotar la cantidad disponible que tenemos de estos libros, por ejemplo. Listo. Las diferentes bases de datos, por ejemplo, de estos libros, hay unas que sí me permiten, digamos, que diferentes personas ingresen al mismo tiempo a un documento, ¿cierto? Con ebook 724 es uno de esos casos que también hay, digamos, pocas cantidades de personas que pueden ingresar al documento, pero hay algo, espérenme, yo hago acá una búsqueda rápida, porque cuando uno crea un usuario acá en ebook 724,
Este me permite crear una mesa de trabajo donde entonces ponen las diferentes personas, o sea, por ejemplo, todos los del grupo poder ingresar a una misma mesa de trabajo y ya todos tendrían entonces el acceso al documento, ¿cierto? Pero entonces esta base de datos sí pediría que se registren con el correo institucional. Listo. ¿Alguna otra duda? Profe, me cuenta si quedó claro lo del pago para estas páginas. Sí, sí, a mí me ha quedado claro, pero te hago una pregunta que quizá a los chicos les sirva. Si ellos ingresan al campus, allí donde hubo dificultad para que ingresaras inicialmente, que nos aparece incluso a los docentes también la opción de bases de datos, automáticamente están logueados y no necesitarían ingresar con cuentas individuales a cada base de datos, o no. Por ya No, haber ingresado con el usuario del campus, y desde allí haber ingresado a las bases de datos, ¿automáticamente ingresaron a todas o aún así no, deben revisar usuario por cada base? no, mira, cuando estamos en el campus, digamos, ya estamos logueados, ¿cierto? En el campus. Cuando seleccionamos la opción de abrir las bases de datos, abre es esta plataforma. Esta plataforma es aparte del campus, sino que la opción, digamos, de acceso se incluyó dentro del campus porque el campus muchas veces ya lo mantenemos abierto, entonces era una opción de que a un solo clic pudiéramos ingresar a ellas. Pero con ese clic al que ingresábamos entonces ya a esta plataforma, igual esta plataforma pide el mismo nombre de usuario, en contraseña pide el documento de identidad, pero ya podríamos buscar en todas estas. Las variaciones para que cuando tengo, digamos, que suscribirme, que abrir un usuario en pues en algunas bases de datos es como para estas herramientas adicionales. Vengan, yo acá abro alguno de estos libros. Bueno, venga, yo les muestro este libro desde el principio. Bueno, cuando yo abro ebook 724, a mí acá me aparece una barra de búsqueda, ¿cierto? Esta barra de búsqueda generalmente me busca es por un área del conocimiento o porque el título tenga entonces esa palabra. Si yo de pronto quiero especificar más mi búsqueda, puedo seleccionar la opción de búsqueda avanzada y escribir de pronto otra información que yo tenga relacionada. En este caso, busqué pues solo la palabra psicología y me apareció entonces esta lista de resultados, ¿cierto? Y acá incluso tengo la opción de revisarlas por portadas. Voy a abrir, abramos introducción a la psicología, el acceso a la mente y la conducta, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Puedo abrirlo, me permite entonces leer la información básica, me permite leer la reseña, me permite ver la tabla de contenido, que si yo selecciono alguna de estas opciones, de estos títulos que hay dentro del documento, entonces este me lleva directamente a donde está el capítulo, ¿cierto? Puedo seleccionar una de estas opciones o puedo seleccionar leer. Voy a abrir acá voy a abrir acá cualquiera y les voy a explicar entonces lo de la opción de varias personas al mismo tiempo. Entonces, lo que decía, por ejemplo, la compañera era que a veces cuando las personas lo prestan, ya no se puede, otras personas ya no podrían acceder a él. Y esta es una de las bases de datos que puede pasar eso, sin embargo, pues hay buenas cantidades de cada uno de los títulos, pero recuerden que en el lado izquierdo generalmente me aparecen a mí los filtros, en este caso me aparece acá como herramientas. Vamos a abrirlo y este me permite entonces seleccionar alguno de los capítulos,
Si abro acá búsqueda, me permite buscar por palabra clave, ¿cierto? Dentro del documento y este me lleva directamente a las páginas donde hablen de la palabra o de la frase que yo esté buscando, ¿cierto? Miren que acá busqué emoción, me aparecen las diferentes páginas donde se encuentran. Me dejaría entonces revisar, ¿cierto? Puedo acercar la información, el texto, puedo alejarlo, puedo entonces pasar desde acá, en esta opción, la página a la que yo quiero llegar, ¿cierto? Voy a continuar acá con estas herramientas de la parte izquierda. Esto de la selección es muchas veces cuando yo subrayo, quiero como subrayar algo y lo voy como a guardar. Y acá, esta última opción de área de trabajo, acá es donde debemos, por ejemplo, de crear la cuenta. Miren que entonces pudimos, pues con haberlos logueado a la plataforma general de las bases de datos, puedo buscar entonces en todas ellas, incluso podría descargar, hay muchas páginas que me permiten descargar el documento. En este caso, ebook 724 no tiene la opción de descarga, pero sí tiene entonces la opción de ver en línea y es limitada. ¿Cómo es limitado? Acá en esta, cuando yo tengo el libro abierto, por ejemplo, yo como docente tengo el libro abierto, necesito que todos trabajen con este documento, ¿cierto? ¿Qué voy entonces a hacer? Voy a crear acá una cuenta con el correo institucional, los datos básicos y ya puedo ingresar entonces a todas las personas del grupo a esta área de trabajo. Y de esta manera todos los 20, 40, 50 personas podrían acceder al mismo documento. ¿Alguna pregunta? Yo te hago una allí. Solo para dejar claro en caso de que los chicos lo necesiten, esto también lo pueden hacer ellos individualmente. Digamos que no necesariamente el docente los vincule, sino ellos en su grupo de trabajo del proyecto de grado, ellos mismos pueden crear esa cuenta para quedar los 3, 4 del grupo únicamente. Sí, señor. Okay. Sí, podrían incluso mirarlo, o sea, cada uno consultarlo o en caso de que ya a algunos ya se les restrinja el acceso a este, con el hecho de crear la cuenta, todos quedan entonces con el acceso a eso. Pero debe ser entonces con el correo institucional para que entonces no les pida pagar por la suscripción, sino que entonces ya es gratuita. Perfecto, gracias. Listo, voy a cerrar esta de ebook 724. Voy a mostrarles de pronto una diferencia, lo que yo les decía, por ejemplo, con los libros electrónicos, que cada uno tiene una plataforma diferente. En este caso abrí el libro SSO, lo abrí porque tiene también muchos libros y le actualizaron unas herramientas hace poco que quiero entonces compartir con ustedes. Miren que se ve totalmente diferente cada una de las plataformas y este tiene entonces una lupa que me permite buscar a mí por la palabra clave por la que yo estoy buscando, ¿cierto? Ahorita entonces la otra plataforma solo me permitía buscar por títulos, en este caso puedo buscar por palabra clave y también tengo otras opciones que me muestra esta plataforma así inmediato, que me muestra incluso los libros más recientes, me muestra la cantidad de documentos a los que estamos suscritos, me muestra incluso estas opciones, por ejemplo, de mi estante o el registro, el historial de mis búsquedas queda guardado siempre y cuando entonces yo cree un usuario dentro de la plataforma, ¿cierto? Aunque creo que ya con el hecho de loguearnos a las bases de datos, creo que ya nos está reconociendo el usuario. Y estas opciones en las diferentes bases de datos, o sea, en todas podemos buscar, podemos leer el documento, podemos hacer uso de las herramientas, pero por ejemplo, este de mi estante permite como yo guardar diferentes libros que a mí me gusten, que yo estoy utilizando como en una carpetica personal, ¿cierto? Para este tipo de herramientas que ya digamos me permite a mí organizar mis textos, organizar mi información,
allí es entonces donde sí debo de crear la cuenta. Voy a hacer, en este momento, voy a buscar acá con esta lupita, búsqueda rápida. Voy a hacer entonces la misma búsqueda que hicimos ahorita, la búsqueda principal, estados emocionales. Y entonces me va a aparecer los documentos, los resultados que tengan estas palabritas dentro de su resumen, dentro de su título o en algún lugar pues, de su contenido. En este caso, miren que tengo 164 libros que me hablan sobre estados emocionales, ¿cierto? Bienestar emocional, inteligencia emocional. Recuerden que esto también me lo está buscando por palabritas juntas y separadas. Puedo aplicarle las comillas, o si tengo más datos del título que estoy buscando, puedo ir a búsqueda avanzada, ¿cierto? Y decirle quién es el autor, decir de qué área es, o ir acá a búsqueda filtrada y empezar entonces a utilizar los diferentes filtros que nos permiten estas plataformas. Por ejemplo, acá me puede filtrar por lenguaje. En su mayoría los libros electrónicos están en español. Sin embargo, hay libros muy importantes dentro de un área que a pesar de ser en otro idioma, también los incluyen acá. En este caso, miren que hay un libro, quizá varios en catalán. Listo, tipo de documento. Entonces acá no solo me aparecen libros, sino que también me aparecen capítulos de libro. Los formatos pueden variar. Acá también me están incluyendo tesis, me están incluyendo informes y demás. En las que les mencioné ahorita multidisciplinares, también tengo diferentes formatos de los textos, también tengo libros y capítulos de libro, pero en su mayoría son artículos de revista. En su mayoría entonces son libros. Año de publicación, ¿cierto? También me interesa de pronto mirar cuáles son los libros más actualizados. Podríamos mirar 2020, 2019, 2018 o ingresar la materia, decirle de qué área quiero encontrar el tema que estoy buscando. Psicología educativa, psicología clínica, neuropsicología, ¿cierto? Voy a seleccionar neuropsicología y miren que ya tengo entonces un solo resultado. Reconstrucción histórica y categorías fundamentales de un nuevo paradigma, la inteligencia emocional. Tengo un autor, tengo el ISBN, que es como la cédula del libro, tengo una editorial, tengo un año. Voy a abrir el título, miren que me aparece por portada, muchas veces reconocemos más desde la parte visual. Y la variación que tiene también entonces estos libros es la forma como lo voy a visualizar. En este caso, bueno, me aparece toda la información base del libro, me aparece la tabla de contenido, en la cual también puedo seleccionar entonces una de las opciones de los títulos que hay. Me lleva directamente a la página del capítulo. Miren las opciones acá en el lado derecho. Tengo la opción de leerlo en línea, agregar a estantería, ¿cierto? Recuerden que entonces para eso tengo mi usuario, o descargar. Esta descarga entonces es como un préstamo. Esta me dice si quiero prestarlo 7 días, 15 días, máximo 30 días. Y esta, por ejemplo, en esta plataforma, la descarga es la única que queda limitada, ¿cierto? Solo X cantidad de personas pueden descargar el libro, pero para leerlo en línea siempre va a estar disponible. Y esa de obtener cita, las diferentes bases de datos entonces me lo mencionan como cita, como referencia bibliográfica, como pues me muestra las comillitas, me muestra bibliografía, pero realmente responde a la referencia bibliográfica del libro, ¿cierto? Entonces miren que se va a referenciar diferente a una revista. Acá tiene varios formaticos, entonces para que me haga esta referencia, pues bajo diferentes normas, pero la norma APA entonces es la que más utilizamos. Y de pronto para que tengan en cuenta, la norma APA actualizada dice que la URL o el link de donde saqué la información no se debe de incluir en una referencia bibliográfica.
Sin embargo, la norma APA sirve como una guía de estilo en el momento, digamos, de redactar un documento, de presentarlo y de recuperar información. Entonces, como es una guía, ¿cierto? Solo da como diferentes especificaciones que a pesar de que pretende ser, digamos, global, muchas veces los docentes no lo aplican, digamos, tal cual. Muchos por practicidad, si les pide de pronto a ustedes que incluyan la página de donde sacaron el documento para la hora que ellos vayan a revisar los documentos que ustedes leyeron, entonces tengan el link directo. Entonces la referencia bibliográfica llega hasta acá, hasta, eh, bueno, llega hasta acá, hasta el nombre pues como de la universidad y la URL es opcional para que de pronto no se descachen por eso, porque eso depende mucho del docente. Voy a abrir acá este documento, la descarga, como es un préstamo, esta descarga me descarga también, digamos, un programa adicional en la cual me permite guardar el documento y leer el documento desde mi escritorio, ¿cierto? Sin necesidad de acceder a internet. Listo. Miren que entonces abro el documento, se ve entonces diferente. Tengo también opción de acercar la información, de alejarla. También puedo ir pasando pues como el documento. Tengo entonces en el lado izquierdo también los títulos que hay dentro del documento, ¿cierto? Yo por acá había visto la que necesitaba, no me acuerdo cuál es. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo llego, digamos, al contenido puntual que yo necesito? Siempre la lupita, esta lupa, me va entonces a mostrar a mí dónde voy a buscar la información. Este me permite buscar por palabra, por una frase dentro del documento. Vamos a buscar estados emocionales, que por eso fue que la plataforma me recuperó ese libro. Y miren que me muestra cada una de las páginas donde están hablando de estados emocionales, ¿cierto? Voy a abrir entonces alguno de ellos. Y este entonces me lo va a mostrar también resaltado. Me va a mostrar entonces en qué parte está esa palabra. Mire que acá entonces me aparece estados de ánimo, ¿cierto? Listo. Ya busqué entonces dentro del libro, ya tengo acá los títulos que hay dentro del documento y las herramientas entonces adicionales, ese plus adicional que tiene cada una de las bases de datos, pues desde libros electrónicos más que todo. Por ejemplo, yo puedo subrayar, ¿cierto? Para que digamos todas estas variaciones que yo le vaya a poner, ¿cierto? Acá, por ejemplo, voy a agregar una nota, voy a decir que es importante. A todas estas cositas que yo le empiece a incluir, las puedo entonces revisar, ¿cierto? Puedo revisar las notas, puedo revisar los sombreados, con qué colores está sombreado, o sea, toda la interacción que yo haga dentro del documento me aparece entonces cuando yo tengo el usuario. Yo creo que en este caso, chicos, sí van a estar ya logueados. Listo, pueden entonces hacer la referencia bibliográfica. Si no entienden, por ejemplo, una palabra, la pueden seleccionar. Pueden buscar acá en Wikipedia, que más o menos entonces te contextualiza a qué, pues, de qué trata, digamos, el tema o la frase que ustedes estén buscando, o si abro diccionario, ¿cierto? También entonces me da una definición sin tener que desplazarme a otras pestañitas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, hola, muy buenas noches. Si de pronto tú hablabas ahorita de que de que la descarga se hacía como un préstamo. Si llegan a descargar el límite, entonces el libro deja de existir o cómo sería la situación en el préstamo. ¿Habría que volverlo a subir en el momento en el que
se acabe el tiempo en el que se dijo el préstamo, o cómo sería el proceso. Listo. No, bueno, igual uno, cuando digamos le da en esa opción de descarga, ¿cierto? Después de que esto te descargue también el programa donde va a quedar guardado el libro, porque obviamente por derechos de autor, digamos que no nos permite descargarlo y poderlo, digamos, enviar, sino que nos los guarda a nosotros en una aplicación especial. Y bueno, este tiene entonces diferentes fechas, tiene como 3 fechas diferentes para hacer el préstamo. En caso de que a uno se le acabe el préstamo, simplemente se le borra a uno de la aplicación y ya él hace como la devolución automática. O en caso de que uno lo quiera devolver antes, dentro del programa que uno descarga, está la opción de devolverlo. No les muestro, digamos, esta opción porque este computador, la verdad, es un poco tostado, un poquito rebelde, entonces sí lo tengo pues como con muy poquitas cosas para que el internet me pueda funcionar muy bien. Pero igual, desde ese aplicativo te permite devolverlo o si se cumple la fecha límite, eso hace la devolución automática. Muchas gracias, excelente. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre libros electrónicos? Listo. Voy entonces a cerrar este. Miren que ya vimos 2 bases de datos de libros electrónicos. ¿Cuál me interesa revisar a mí en este momento? Recuerden que hay 6 bases de datos multidisciplinares en las cuales pueden encontrar sí o sí información que estén buscando. Voy a abrir, por ejemplo, Procast, ¿cierto? Recuerden que en cada una voy a encontrar información distinta. Hay unas que aparece, digamos, más información de un área que de otra. Y vamos entonces a revisar. En este caso, abrí entonces Procast. En la mayoría de las bases de datos aparece una barrita de búsqueda, ¿cierto? También me puede estar, digamos, mostrando opciones de búsqueda. Decirle de una vez si yo quiero un libro. Hay unas bases de datos que ya están incluyendo algunos videos junto con un texto, ¿cierto? En este caso, voy a hacer la búsqueda rápida por el tema que estábamos buscando inicialmente, estados emocionales, y miremos qué nos aparece. Igual, miren que también me aparece acá unas opciones, unas sugerencias de búsqueda. Había una, de hecho, que me estaba hablando directamente de neurociencia, ¿cierto? Listo, estados emocionales. Miren que tengo 4.195 resultados. Buscándome las palabritas juntas o las palabritas separadas, encontradas desde los títulos o desde el resumen o desde las palabras clave. Voy a encerrarlo entre las comillas. Recuerden que le voy a decir al buscador que me busque exactamente los documentos que mencionen ambas palabritas juntas. Y miren que tengo ya 816 resultados. Ahora, si yo estoy buscando estados emocionales en español, porque por ejemplo estos 3 documentos me aparecen en inglés, porque hay unas revistas que tienen como requisito ingresar título, resumen y palabras clave en ambos idiomas. Por eso entonces el buscador de la base de datos me lo recupera. Sin embargo, les cuento que la mayoría de bases de datos, perdón, de revistas académicas o revistas científicas, tienen como requisito que toda la información se suba únicamente en inglés, ¿cierto? Desde su título, desde su resumen, desde sus palabras clave. Y les cuento que he encontrado documentos de universidades de Colombia, incluso de universidades de acá de Medellín, que tienen documentos únicamente en inglés. En este momento voy a abrir otra pestañita y voy a buscar traductores académicos, ¿cierto? Porque no suelo utilizar el de Google, no recomiendo el de Google, porque cuando yo hago una
una traducción, en especial pues de un párrafo o algo, me está cambiando la gramática del texto, me está entonces desordenando las palabras y al final resulto yo leyendo eh, ideas muy extrañas o resulto no entendiendo el texto. Y no es porque el texto sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. En especial porque cuando nosotros leemos documentos académicos, ustedes ya pues entenderán el lenguaje técnico que tienen ustedes especializado en su área para tratar diferentes temas. Y Google no me lo reconoce, ¿cierto? No me reconoce de pronto los sinónimos, no me reconoce, digamos, palabras muy complejas. En cambio, los traductores académicos tienen un grado de más confiabilidad, ¿cierto? Igual como son traducciones automáticas, también habría de pronto que revisarlas. En este caso, abrí y me hizo entonces la traducción exacta y me hizo una traducción alternativa al tema que yo estoy buscando. Yo les aseguro que de ambas formas voy a encontrar información. Y mientras voy buscando entonces por la traducción exacta, les cuento que en algún momento estuve traduciendo el término de violencia intrafamiliar. Este traductor me hizo la traducción exacta, me sugirió también incluir el término violencia de familia y efectivamente cuando yo busqué en estas bases de datos me di cuenta que el tema de violencia intrafamiliar los científicos lo estaban abordando desde violencia de familia. Listo. Tengo acá entonces, voy a hacer la búsqueda con las comillitas de una vez de la traducción que me hizo y miren que 800 y algo, 816 resultados creo, miren que ya tengo 22.374. ¿Qué pensarán de pronto? Ah, no, es más fácil para mí revisar o empezar a filtrar los 800 resultados en vez de revisar los 22.000. Y la respuesta es no. La respuesta es, la idea es encontrar muchos miles de resultados para que al momento en que yo le empiece a especificar qué quiero exactamente, ya entonces tenga más probabilidades de encontrar así sea 4, 10, 50 o 70 documentos. Listo. Bueno, por condiciones emocionales tengo 1.800 resultados, entonces voy a buscar con el término anterior. Listo. Entonces, si yo no tengo, digamos, habilidades para el inglés, ¿cierto? Entonces ya miremos que tenemos herramientas para la traducción de la información, porque si queremos encontrar información actualizada, les informo que los países de América Latina son los que menos publican investigaciones. Los países que más investigan son Estados Unidos, son Rusia, son India y hay un 75% de toda la información académica que es en inglés. Entonces miren que directamente nos están casi que obligando a que tenemos que buscar información en inglés si realmente queremos encontrar información actualizada. Recuerden que los filtros están en el lado izquierdo. Acá entonces tengo revistas científicas, si quiero buscar trabajos de grado, si quiero buscar periódicos, ¿cierto? Si quiero filtrar de pronto por fechas de publicación. Acá tengo entonces también la opción de idioma, tengo también la opción de lugar, ¿cierto? Vamos a mirar el lugar. Miren que Estados Unidos es el que más publica, después Nueva York, bueno, China, Germania, un montón más. Si acá no es el filtro que yo quiero, recuerden que lo incluyo entonces a un lado, o si yo quiero especificarle qué es lo que quiero, ¿cierto? Por ejemplo, poner neurociencias, si estoy buscando en inglés, pues traduzco neurociencia y también se lo podría incluir acá a un ladito. En este caso, vamos entonces a filtrar con lo que tenemos acá. Los últimos 5 años, también podríamos poner un intervalo de fechas si quisiéramos medir otros tiempos.
Miren que de 22.000 resultados, 8.600 son de hace 5 años. Listo. Voy a abrir entonces acá la opción de lugar. Y siguen siendo entonces países extranjeros. Voy a seleccionar acá más. Si la opción de Colombia no me aparece, puedo entonces incluirla o puedo incluirla al inicio de mi búsqueda. Entonces es opcional también la forma en la que yo quiera buscar. Recuerden que en las investigaciones siempre es prueba-error. Si yo no encuentro información de una forma, la busco de otro, puedo ir cambiando también la forma de mi búsqueda al momento de abrir un documento, leer el resumen, leer las palabras clave y revisar entonces o sea, qué otras ideas me dan para ampliar o para especificar más mi búsqueda. Miren que entonces acá, buscando en inglés, últimos 5 años y Colombia, miren que ya tengo 20 resultados, ¿cierto? Entonces, ¿en qué orden, digamos, yo puedo utilizar los filtros? ¿Cuántos filtros debo de utilizar? Todo es opcional de acuerdo a lo que yo quiero encontrar. ¿Cierto? Miren que acá me muestra quiénes son también las empresas que más publican sobre un tema, quiénes son los autores que más publican sobre un tema, las diferentes bases de datos. Hay unos que entonces me permiten buscar por palabra clave. En este caso me lo muestra como asunto y me dice, listo, o sea, ya tenés unos filtros, ya tenés un tema, tenés un país que quiere encontrar de estados emocionales, quiere mirar las emociones, quiere mirar la capacidad cognitiva, el razonamiento, el comportamiento, quiere enfocarlo en niños, ¿cierto? Entonces me permite también ir especificando de esta manera. Bueno, puedo ponerle los filtros que yo quiera, ¿cierto? Hasta lograr el resultado que yo quiera, o muy amplios o muy específicos. La idea es entonces especificar más bien los términos de mi búsqueda para que en el momento en que yo empiece a especificarlos, entonces sea más puntual. Voy a abrir cualquiera de ellos, no sé. Acá me los está recuperando muchos porque está dentro de la información y estados emocionales, pues la verdad sí puede abarcar muchas áreas, ¿cierto? Diferentes problemáticas sociales pueden entonces también mostrar eso porque yo no le especifique que sea de psicología. Si yo hubiera puesto la palabra psicología o la palabra neurociencia, quizá entonces mis resultados también cambian. Pero listo, para ir entonces avanzando, miren que abro cualquiera de los documentos, tengo un título, tengo entonces los diferentes autores. Si yo selecciono alguno de estos autores, me muestra todas las publicaciones que tiene el autor. Tengo los datos acá de la revista. Les recuerdo entonces que los documentos que aparecen en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, por cuestión de calidad y de actualidad, entonces es recomendable revisar acá. Miren que tengo un resumen. En este caso tengo la opción de escucha. Tengo acá un documento en PDF con estos artículos, con estos documentos en PDF, sí, entonces puedo descargarlos sin que sea un préstamo, sino que simplemente guardarlos en mi computador y dejarlos allí. Lean texto completo. Puedo entonces descargarlo, miren la opción acá dentro del documento en PDF. Miren que también tengo herramientas en la parte superior que también me permiten descargar en PDF y este no es un préstamo, este sí sería entonces descargarlo directamente al escritorio. Tengo las referencias bibliográficas, eso también me ayuda, digamos, a encontrar títulos que me amplíen mi búsqueda o que me la especifiquen también, ¿cierto? Yo decir, bueno, este autor sobre este tema, o sea, qué documentos tuvo en cuenta para decir lo que dijo. Muchas de las bases de datos también me muestran en el lado derecho, después de que yo abro un documento, me muestran los documentos relacionados que también me permiten como ese hilo conductor de ir ampliando o ir especificando lo que estoy buscando. Y recuerden que entonces acá tengo para enviarlo por correo, tengo incluso para guardarlo en la nube de mi correo de Gmail, de mi correo de Hotmail.
Y recuerden que esta opción de cita o las comillitas o exportar bibliografía o referencia me va a mostrar la referencia bibliográfica del documento. Y recuerden que la URL es opcional. Eso va como muy de la mano al docente, pero miren que acá me organizan la información. Entonces, miren que aparte de que estoy mirando desde fuentes confiables, fuentes que han, o sea, información que ha sido revisada por expertos, que tiene incluso como una categoría, ¿cierto? Según su revista y demás, tengo entonces también la opción de descarga y tengo también la opción de la referencia. ¿Alguna pregunta de esta base de datos? Listo. Realmente, entonces, todas las bases de datos tienen, digamos, una funcionalidad similar. Desde la búsqueda básica, los filtros en el lado izquierdo, y cuando yo abro el documento, generalmente me aparecen las herramientas en la parte superior o en la parte también izquierda. Y documentos relacionados o citas que hayan hecho del documento. En este caso, miren que acá me muestra un vínculo, ¿cierto? Para abrir otra página y mostrarme cuáles son los dos documentos que citaron este trabajo. También me muestra entonces esas opciones. Acá tengo entonces el acceso al documento completo. Miren que buscando en inglés y en español también varía la información. Las comillas también aplicaron. Y no sé si tengan alguna pregunta de esta base de datos. Listo. Listo, entonces abrimos entonces dos de libros electrónicos, abrimos una multidisciplinar. Para ir finalizando, entonces les voy a mostrar Scopus, que creo que ya la han oído mencionar, y que es una de las que me permite entonces recuperar más títulos o títulos de pronto más específicos a la hora de yo realizar la búsqueda. Listo. Esta plataforma como tal, esta base de datos como tal, miren que tiene todas las opciones y tiene todas las herramientas en inglés. Si yo bien les estoy mostrando traductores académicos para que me traduzcan un texto, yo sí traduzco la plataforma, ¿cierto? Yo navego entonces con Google Chrome, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser entonces más fácil leer cada una de las herramientas que me están mostrando y cada uno de los títulos. Recuerden que entonces acá tengo una búsqueda por palabra clave. Si yo quiero modificarlo, miren que acá puedo seleccionar si voy a buscar por el autor, si voy a buscar por el título, ¿cierto? En este caso, por defecto, ya tiene título, buscar entre pues el tema que va a buscar, encontrarlo desde el título, desde el resumen y desde las palabras clave. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la misma búsqueda. Porque recuerden que este tiene también, o sea, aparte de que tiene muchos filtros, este también me va a mostrar los comportamientos de las investigaciones. Y este no me recupera el documento a texto completo, entonces también me interesa que revisemos cómo vamos a recuperar esta información. Miren que busqué estados emocionales, sin las comillas, me recupero 22 documentos. Hago una aclaración en este momento. En las diferentes bases de datos, así como son muy rigurosos a la hora de permitir un documento, ¿cierto? Porque tienen entonces como muchos, a la hora de ellos permitir un documento, ellos tienen, digamos, diferentes reglas, ¿cierto? Diferentes cuestiones de calidad que ellos deben de pasar para poder ser publicados en estas bases de datos. Asimismo, ellos son muy cuidadosos a la hora de incluir un título, un resumen, palabras clave. Si yo me equivoco en una letra, en una palabra, si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si yo pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, todo esto va a variar mis resultados.
Y es el error más común, y es que ustedes están buscando en estas bases de datos donde siempre deberían de encontrar información y no les aparece nada, les aparece 0 resultados. Revisen eso porque muchas veces el problema es ese, que nos equivocamos a la hora de escribir. Google generalmente nos hace la corrección de lo que estamos buscando. En este caso no. En este caso me toca entonces fijarme a mí. Miren que busque en español, busque con las comillas y miren que me aparecen documentos en inglés y con el título en inglés y en español. Voy a darle atrás, voy a hacer entonces ya la búsqueda específica en inglés. Listo. Ah, no, esta no era esta. Que queremos trabajar. Bueno, por condiciones emocionales me apareció 877. Vamos a revisar con el término de estados emocionales. Listo. Y vamos a ver entonces la cantidad de resultados que nos va a aparecer. Miren que de 14 documentos encontrados en español, ya tengo 15.326. Y puedo entonces empezar a filtrar. Miren los filtros en el lado izquierdo. Ya hay documentos en revisión, ¿cierto? Para el 2021. Tengo documentos 2020, 2019. Tengo lugar, tengo autores, tengo áreas, ¿cierto? ¿Quién está publicando más sobre estados emocionales? Medicina, después ciencias de la computación y después psicología, ¿cierto? Eso también nos puede, digamos, dar indicios de los temas que se estén publicando, en qué se están enfocando de pronto con eso. Acá me dicen también si quiero un artículo, una conferencia, una revista. Miren que hay 67 libros que hablan de eso. Hay palabras clave que me dicen, listo, usted este tema quiere buscar por humanos, quiere buscar por emociones, quiere encontrar por, no sé, estudios. Bueno, puedo seleccionar los que yo quiera. Miren que Estados Unidos es quien más publica de esto, después Reino Unido, después Alemania, Italia, China, Canadá, España, Francia. Bueno, cuando yo voy a filtrar desde esta base de datos, la idea es que yo seleccione uno o varias opciones dentro de una misma categoría, ¿cierto? Y después de que yo las seleccione, debo de darle acá en este botoncito de limitar a. ¿Por qué digo que uno o varios dentro de una misma categoría? Porque digamos que yo selecciono que quiero publicaciones del año 2020 y le digo que quiero del área de psicología y le digo que quiero del país de Colombia, ¿cierto? Y al final no me aparecen pues información. ¿Por qué? Porque puede que de los documentos de 2020 no haya ninguno que sea del área de psicología, pero sí de Colombia, o por el contrario, que sí sean de psicología del 2020, pero que no sean publicados en Colombia. O sea, esto puede generar, digamos, choques de información. Entonces, a medida que yo vaya poniéndole filtros, los filtros me van cambiando. Si yo selecciono los últimos 5 años, puede que entonces cambie el área temática y ya no sea medicina la primera área que más se está publicando, ¿cierto? Puede que sea otra. Y si yo selecciono de ahí psicología, puede que entonces los países también me cambien y me muestre otro orden. ¿Por qué en ese momento no estoy filtrando? Porque recuerden que puedo seleccionar varios y darle limitar a, ¿cierto? Y acá entonces tengo igual la lista de resultados, tengo un título, tengo autores, tengo un año, tengo los datos de la revista, porque quiero mostrarles directamente el análisis de resultados. Mírenlo acá encimita pues como de la lista de los documentos. Esto lo puedo hacer antes, o sea, acá desde esta primera búsqueda inicial,
o puedo hacer ese análisis después de haber puesto los filtros que yo quiera, ¿cierto? Después de yo haber filtrado solo por año, o haber filtrado por país, o por, bueno, por los que yo quiera. ¿Por qué les estoy mostrando desde la búsqueda general? Porque me gusta mostrar que miren que hay documentos muy antiguos que son base dentro de un área, son base dentro de un tema y por eso son tan importantes que pasaron entonces a este formato digital. Miren que hay un documento desde 1883. Tengo acá entonces también el gráfico que me muestra en qué año se ha publicado más sobre el tema, en este caso es 2019. Y tengo la lista entonces en el lado izquierdo, en el cual yo puedo seleccionar entonces la cantidad del año, ¿cierto? De 1977. Quiero ver estos 31 documentos. Puedo seleccionar acá o puedo seleccionar dentro de la gráfica. Listo. Miren que de 1883 hay un documento, hay uno de 1895, hay otro de 1898, ¿cierto? Son base. Desde esta parte superior voy a filtrar los últimos 5 años, ¿cierto? Porque entonces quiero ver un panorama actual y cuál es el año en que más se ha publicado. Listo, si tienen preguntas, las van haciendo mientras esto carga. Miren que entonces estoy viendo tendencias, ¿cierto? Estoy viendo que entonces va en aumento, cada año se publica más sobre el tema, hasta 2019. 2020 tiene 916 documentos sobre el tema, pero pues igual no se ha terminado el año, entonces puede que, pues según esta gráfica es muy probable que aumenten los resultados de este tema. Miren que tengo también estadísticas por autor, muchas veces hay autores, 2, 3 autores que son pioneros por mucho en las publicaciones sobre el tema, entonces yo me puedo basar en ellos viendo que son los que más saben o algo, pues puedo inferir que son los que más saben del tema, son los que más están publicando y tenerlos en cuenta. Miren que acá entonces también me aparecen las universidades que más están publicando del tema, por tipo de documento. Recuerden que les dije que en su mayoría son artículos, pero miren que también tengo conferencias, tengo revistas, tengo capítulos de libro. Si yo selecciono una opción dentro de la gráfica, o selecciono desde la opción, desde la lista que me están mostrando en la parte izquierda, me vuelve a aparecer entonces la lista de resultados. Igual me permitiría seguir filtrando o seguir haciendo análisis cada una de ellas. Bueno, documentos por países, ¿cierto? Miren que Estados Unidos por mucho es el que más publica. Yo quiero incluir a Colombia, ¿cierto? Me interesa saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia y qué es lo último que se ha publicado en otros países y mirar de pronto qué información de esos otros países puedo yo adaptar a mi contexto, ¿cierto? ¿Qué ideas entonces me pueden servir o hacia dónde quiero llegar a partir entonces de esos ejemplos o de ese desarrollo que se hace a nivel internacional? Todos los países que yo quiera incluir dentro de las gráficas, miren que lo puedo seleccionar y lo puedo incluir. En este caso ya seleccioné acá Colombia con 60 documentos. Si yo selecciono entonces acá la gráfica, me aparece la lista de los 60 documentos que se han publicado en Colombia. Y el área del conocimiento, recuerden que ahorita con la búsqueda general, medicina era el área que más publicaba sobre el tema, después ciencias de la computación y después psicología. En este caso son muy parejos, digamos, la cantidad de resultados según la gráfica. A veces esa gráfica muestra que hay un área que es la única que publica sobre el tema y los demás publican muy poco. En este caso, entonces, miren que tengo también la lista acá a un lado y puedo seleccionar desde la lista. Y desde acá voy a seleccionar en este momento entonces la gráfica de psicología.
Y miren que entonces de los 15.000 resultados tengo 1.452, solo le filtré los años de publicación y el área del conocimiento, a pesar de que incluía Colombia dentro de la gráfica. Miren que yo no seleccioné que quería mirar solo los documentos de Colombia. Listo. Y miren que entonces acá también las áreas empiezan a variar. ¿Por qué me aparece? Si yo seleccioné psicología, ¿por qué me aparece medicina, neurociencia y demás? Porque recuerden que hay muchas publicaciones que son multidisciplinares, entonces se van ahí como relacionando también. Listo. Tengo entonces las listas y en este momento yo le voy a analizar resultados. Recuerden que entonces me vuelve a cambiar todas las gráficas, me vuelve a cambiar tendencias y demás a partir de toda la información que yo le vaya dando. Tengo un título, tengo un autor o los autores, tengo un año y tengo los datos de la revista. Y en esta opción de acá arriba, miren que me dice que cómo lo quiero organizar y me dice si lo quiero organizar por el documento más citado, por el más importante, por el del año más actualizado, por orden alfabético de los autores, por orden alfabético de los títulos, ¿cierto? En este caso yo ya le tengo el filtro por el documento más citado y es este con 235 citas. Si yo quiero ver todos los títulos de los documentos que han citado, que han referenciado este documento, pues puedo seleccionar acá y hasta entonces me aparece otra lista de resultados. Voy a abrir acá el título, ¿cierto? Para que entonces ya vayamos terminando, para que recuperemos el documento y ya entonces revisemos de pronto algo que nos haya faltado o algo que queramos saber. Listo, abro el documento. Tengo un título, tengo autores, tengo las universidades, tengo el resumen, tengo palabras clave, ¿cierto? Que recuerden que me pueden ayudar a relacionar de pronto lo que estoy buscando. Y al final tengo entonces todas las referencias bibliográficas que utilizo el autor. En este caso son 269 referencias, el documento ha de ser muy bueno. Tengo en el lado derecho los documentos relacionados, que recuerden que me amplían o me especifican la información. Y acá los documentos que han referenciado este documento, que son 235. Listo. Bueno, puedo copiar el resumen, puedo traducirlo en un traductor académico, ¿cierto? Revisar si me gusta, si no me gusta. Y miren, recuerden que les dije que habían muchas opciones que me aparecían en la parte superior. Por ejemplo, guardar en PDF, ¿cierto? O descargar. Recuerden que Scopus no me recupera la información, no me recupera el texto completo. Entonces, cuando yo guardo en PDF o lo descargo, me va a mostrar solo esta información, o sea, todo lo que me esté mostrando acá. Resulta que yo leí el resumen, yo leí el título y esto es lo que yo necesito. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico y voy a hacer la búsqueda con las comillas. Porque sin las comillas, recuerden que me empieza a recuperar por las diferentes palabritas. En este caso me recupera el título exacto. Miren que lo tengo acá. Tengo acá la opción de la referencia bibliográfica también. Y bueno, digamos que lo voy a abrir. Digamos que entonces es el caso en que no puedo verlo a texto completo porque es de una universidad a la que yo no tengo acceso. Voy a la parte de versiones y miro en qué páginas está. Si cuando ustedes revisen las versiones, ¿cierto? Del documento, en cuáles páginas está, y en ninguna de ellas les aparece en acceso abierto, ninguna se los deja leer, en todo les pide pertenecer a una organización X, y tampoco pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. En Scopus, miren que al lado de los autores de algunos aparece una cartica.
Esta cartica, esta opción me va a pedir a mí unos datos básicos como, bueno, usted es estudiante, usted es docente, de qué área, usted para qué necesita la información y demás, son unos poquitos puntos, pero me permite a mí enviarle un correo al autor y solicitarle que me envíe el documento. Y ellos con todo el gusto del mundo te envían el documento al correo. Listo. Chicos, bueno. Preguntas. Preguntas, sugerencias, opiniones. Chicos, aprovechemos a Dayana ahora. En caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para que la podamos, para que la podamos resolver ahora. Recuerde que también más adelante, cuando esté montado en el YouTube que nos ha mencionado, pues van a poder revisar nuevamente. Pero si tienen alguna duda ahora, es el momento de hacerlo. ¿Vale? Listo. Igual, bueno, mientras van pensando de pronto las dudas, les envío en el chat la evaluación de la capacitación. Esta dura menos de 2 o 3 minuticos, son como 4 o 5 preguntitas no más, pues también para que quede constancia de esta capacitación. El segundo enlace que les mando es el canal de YouTube, entonces que tiene la biblioteca donde estamos montando las diferentes capacitaciones que estamos realizando, donde se va a montar esta y donde podemos también montar uno que otro video instructivo. Bueno, veo una pregunta acá de Gracie. ¿Hay alguna base en específico para información en otro lenguaje? ¿Cómo así que una base? ¿O a qué se refiere con una base para información en otro lenguaje? Pues porque la idea, está bien, porque igual la idea de nosotros es también ir revisando como información en otro lenguaje. Por alguna razón, cuando nosotros nos enfrentamos a estos documentos, pues podemos de pronto reconocer algunas palabras y empezar a relacionar, pero tener entonces también en cuenta que si no entendemos qué está diciendo, entonces podemos utilizar uno de los traductores académicos. Otra pregunta, chicos. Dayana, por favor, ¿podrías dejarnos el email al que los chicos podrían escribirte en caso de que tengan alguna duda? Ahora que mencionabas que era posible escribir si ellos de pronto no encontraban un documento en el que les pidiera pagar o no podían loguearse y que podían escribirte para ver si hay algún problema de las bases de datos o de la página. Exacto, todo lo relacionado entonces a las bases de datos o a dificultades que tengan con el acceso a estas, con el uso de las herramientas que las bases de datos nos muestra o el acceso a los documentos, me escriben entonces al correo que ya se los dejé también en el chat. María Camila, me alza la mano, cuéntame. Es que pues ya estoy diligenciando la encuesta y dice que hay como otra capacitación de gestores bibliográficos y normas APA. ¿Esa también la dicta la universidad o pues cómo podríamos saber, tener más información de eso? Listo, esa capacitación también la realizo yo. El docente es quien debe de solicitarla de la misma forma como solicitó esta, y entonces ya nos enfocaríamos en mirar específicamente el gestor bibliográfico de Mendeley. Entonces, en caso de pronto de que quieran realizarla, no se hablen con el docente y ya nosotros cuadramos la fecha más cercana de acuerdo a disponibilidad para esta capacitación. Muchas gracias. Listo. A ver, chicos, cuando nos reunamos, vemos, recuerden que en cuanto a lo de a lo de las normas APA, pues yo les había hecho como un resumen en estos documentos que les dejé en las carpetas.
pero apenas tengamos la próxima clase lo revisamos y si es necesario agendamos y yo le pongo un email a Dayana y lo agendamos directamente, ¿vale? Es posible. Gracias, profe. Listo, chicos, ¿algo más? Listo. Entonces, bueno, voy entonces a terminar esta grabación. Igual ahí en el chat está entonces la evaluación, está en el canal donde se va a subir esta capacitación y que tengan una feliz noche. Muchas Dayana, gracias. te agradezco el tiempo que has dedicado. No sé si de pronto me puedas indicar algo más o menos en cuánto tiempo la grabación la tienen los chicos en YouTube para que se las compartan a los compañeros que no pudieron estar hoy. Profe, esta semana yo creo que incluso mañana puedo subirlo. Ok, vale, yo me veo con ellos nuevamente el lunes, entonces quizá el lunes ya les podemos hablar que las puedan ver allí si es el caso. Te agradezco entonces el tiempo. Gracias por las explicaciones. Creo que los chicos tienen buen material para que puedan empezar y continuar con sus trabajos y quedo pendiente en caso de que agendemos la de normas APA, entro en contacto, ¿vale? Listo. Te agradezco. Que tenga Muchísimas buena gracias a todos. tarde. Muchas gracias y feliz noche. Chicos, a todos, importante, por favor, llenen la encuesta que nos ha compartido Dayana aquí. La universidad necesita tener conocimiento de esos procesos precisamente para que ellos sepan cómo están funcionando, que digamos que si hay